Hub de Salud, con Rosa Quintana. Esta semana hemos asistido a la presentación del nuevo libro de uno de los componentes del Comité Asesor de Hub de Salud. El doctor Julio Zarco publica Encuentros con el silencio. Hoy hablamos con él para saber cuán importante es el silencio en nuestra salud. Muy buenas tardes, doctor Zarco, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, Rosa. Muy bien. Bueno, ¿por qué escribir un libro sobre el silencio? Porque un libro sobre comunicación, sí. Un libro sobre la palabra y el poder de la palabra, sí. Pero un libro sobre el silencio, ¿por qué? Bueno, debo decir que primero el libro no estaba planificado que se escribiera. De hecho, yo diría que está escrito un poco solo. No estaba planificado como un libro y no estaba gestionado desde la intencionalidad de hacer un libro. Realmente recoge 3 años de vivencias y experiencias, ¿no? Y efectivamente en esas experiencias hay un hilo conductor en todas ellas que es el silencio. Eh, Silencio que yo creo que hoy en día más que nunca se pone de manifiesto y que es importante, porque estamos en un mundo de mucho ruido, porque estamos en un mundo de mucha agitación, de mucho estrés, de mucho ruido de fondo, de pensamientos muy inconexos, donde el ser humano está muy metido en la cabeza y poco metido en su mundo interno, en su corazón, en sus vivencias, en su ser más profundo, ¿no? Entonces yo creo que realmente, aunque no fue un libro premeditado, sí es cierto que creo más que nunca que hoy en día el silencio es un estado o una actitud o un lugar donde desde ahí la vida se ve de otra manera distinta. Y creo más importante que nunca que eso se produzca ahora mismo. Ujú. Es cierto que vivimos en un mundo, en una época convulsa dentro de un mundo muy ruidoso. Exactamente, ¿qué es para usted el silencio? Bueno, el silencio, yo siempre digo que el silencio para mí no es la ausencia de palabras y no es la ausencia de ruido. El silencio es una cualidad del ser, es una dimensión del ser, es un estado del ser, es un estar equilibrado y centrado en lo más profundo del ser. Es una situación que se genera cuando el ser humano tiene una agudeza en su percepción y una agudeza en su conciencia, de tal suerte que de repente todo se enlentece y todo para. Y ese enlentecimiento, ese pararse, genera como una especie de vacío. Y ese vacío tiene que ver con el silencio. No es una ausencia de ruido, no es una ausencia de palabras, es una sensación. Y esa sensación no se recoge en ninguna parte del cuerpo, es decir, no es una sensación de la cabeza, no es una sensación del corazón, yo digo que es una sensación del alma. Y es una sensación del alma porque no está localizada. Es una predisposición a que de repente todo se armoniza, todo se orquesta y sería como el símil de una orquesta. Es decir, cuando un director de orquesta llega al escenario, pues están todos los instrumentos afinándose, ¿no? El violonchelo, el violín. Y cuando llega el director de orquesta, con su batuta pone orden, alza las manos, todos los músicos elevan la mirada y automáticamente todos esos ruidos se armonizan y sale una sinfonía. El silencio es lo mismo, es un estado del ser. Es difícil de explicar con palabras porque es más una sensación, una experiencia. Esa sería Ujú. la cuestión. Estoy pensando ahora que usted pone ese símil del director de orquesta para con sus músicos, que cuando el director sube las manos, inmediatamente se hace el silencio, aunque luego llegue esa armonía, ¿no?, de acústicos, pero llega el silencio y ese silencio está transmitiéndoles un mensaje, el mismo para todos ellos y luego captado de forma subjetiva, claro. ¿Podríamos decir entonces que el silencio también es comunicación? Sí, el silencio fundamentalmente es comunicación. Es más, debo decir que es la más importante de las comunicaciones. La palabra tiene que surgir del silencio y la comunicación tiene que surgir del silencio. Voy a poner otro símil, otro ejemplo. Cuando un paciente cree que tiene una enfermedad importante y va al médico o va al sanitario, va al médico, ese paciente, todo su mundo se concentra lógicamente en prestar atención a lo que le dice ese médico. Y el paciente automáticamente se convierte en un importante observador. Toda la atención plena del paciente está depositada en el médico, viendo los microgestos, las sensaciones, los tonos de voz. Y ahí eso es silencio también, porque en ese momento hay un momento de cierta comunicación y de cierta comunión, en donde el paciente tiene depositada la atención en el médico y el médico tiene, obviamente, forzosamente, que tener una atención plena hacia ese paciente. Y en esa comunión del receptor y el emisor
se produce una comunicación adecuada. Por lo tanto, el silencio, claro que es comunicación, es la comunicación más importante. La palabra siempre surge del silencio, siempre. Ujú. Usted preside la Fundación Humans, que es precisamente la entidad que organizó la presentación del libro, maravillosa, por cierto. Si alguien no la ha visto, le sugiero que la rescate, que está el enlace colgado en su canal de YouTube y a través de Humans también lo pueden encontrar, imagino. Y les sugiero que la vean porque es una presentación que estimula todos los sentidos. De verdad, enhorabuena por ello, muy bien conducida y muy bien protagonizada. ¿Qué papel juega el silencio en la humanización de la sanidad? Mucho. El silencio es, como digo, es una dimensión del ser, es una cualidad del ser humano y es una de las cualidades más importantes. Por lo tanto, el silencio también debe entrenarse y debe entrenarse porque el profesional sanitario, muy especialmente el médico, yo soy médico, pero podríamos hablar de la enfermera o podríamos hablar del psicólogo, el terapeuta, el fisioterapeuta, el farmacéutico. El profesional sanitario tiene que tener importantes habilidades comunicacionales, pero tiene que tener importantemente una que es fundamental, que es la capacidad de tener empatía y compasión. Y la empatía y la compasión. La empatía fundamentalmente es receptividad y la compasión es reactividad. Soy empático porque recibo que el otro está en una situación determinada y soy compasivo porque eso genera una reacción en mí para querer ayudar al otro. Esas herramientas de la comunicación tan importantes en el profesional sanitario se hacen desde el silencio. Si no se tiene una escucha activa, si no se tiene una capacidad de observación, si no se tiene la capacidad del respeto de que el otro hay que darle su tiempo para que ese mundo se abra y para que un paciente abra su mundo al médico, al profesional, tiene que producirse ese silencio. Y eso tiene que ver con humanización. No se puede dar humanización si no se tiene esa capacidad de empatía, de compasión, de receptividad y de comunicación. La humanización es una comunicación íntima entre dos personas. Un ser humano que es el que realmente tiene dolor, angustia, ansiedad, miedo y que tiene que abrir su mundo a un señor o a una señora desconocido o no tan desconocido que realmente tiene que hacerse cargo de su angustia. Y eso solamente se produce en un estado muy íntimo. Y por eso los grandes comunicadores saben de esto mucho y a veces un buen comunicador no tiene por qué ser un médico o una periodista. Puede ser el frutero de mi barrio que tiene Claro que capacidad de sí. mucha escucha empática y activa y tal. Hay gente que viene ya con estas capacidades ya de cuna, es decir, gente que desde siempre es así, y esto se trabaja también. Y yo creo que es el trabajo más importante o uno de los más importantes de la humanización. Ujú. Fíjese que cuando hablamos de que hay que observar el entorno, ¿no? Para generar esa empatía también, imagino que la primera observación que tenemos que hacer es la de nosotros mismos. Los profesionales de la salud acompañan y ayudan a los demás. ¿Puede conseguirse esto sin observarse primero a uno mismo, sin estar en silencio con uno mismo, sin llegar a conocerse a uno mismo? No, bajo ningún concepto. Es más, es un error. Y además es un error repetido durante muchísimas décadas y décadas y décadas en las facultades de medicina, en las de enfermería, etcétera, etcétera. Cuando nosotros a los jóvenes les formamos en enfermería, en medicina, en psicología, tenemos que tener en cuenta que tenemos que darle herramientas de autoconocimiento y autoexploración. Uno no puede gestionar el dolor de los demás, la muerte, la enfermedad, la pérdida, en definitiva es la pérdida, si no es capaz de gestionar su propio mundo interno. Para poder ser un buen terapeuta, un buen médico, una buena enfermera, un buen profesional, uno tiene que tener un importante conocimiento profundamente de quién es uno y cuáles son las limitaciones que uno tiene. Si estamos ante el lecho de muerte de un paciente, ¿cómo vamos a gestionar esos últimos momentos de ese paciente donde aparecen cosas importantes, deseos, dolor, angustia, por otra parte también esperanza? Un paciente moribundo es como un carrusel de emociones. ¿Cómo vamos a compartirlas y cómo vamos a ayudarle en el acompañamiento si yo no soy capaz de conocerme a mí mismo y dónde están mis límites? Esto durante décadas, vuelvo a decir, siglos, hemos estado enseñando técnicamente a nuestros futuros médicos, enfermeras, etcétera, a ser muy buenos técnicos, pero nos falta un poco la formación de coaching, pero de coaching en el sentido de autoconocimiento y darles herramientas para el autoconocimiento de ellos mismos y saber dónde están esos límites.
Ujú. Yo no sé si le ha pasado a usted en alguna ocasión o si eso está recogido en el libro. Evidentemente, si no hay palabra, hay silencio, ¿no? A mí me pasó hace muchísimos años, pero vamos, muchísimos, 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 que tuve una crisis de palabra. Yo lo definí así, no me apetecía hablar, pero no estaba ni triste, ni melancólica, no, simplemente estaba observativa, si es que se puede utilizar el término, ¿no? Me apetecía solo Ujú. observar y estuve mucho tiempo que hablé, bueno, mucho tiempo, no, a lo mejor fueron un par de meses, pero considero que es un tiempo considerable, sin hablar Ujú. más que lo estrictamente necesario porque no sentía la necesidad de hablar, en cambio sentía la necesidad de escuchar y de observar. No sé si esto está recogido en el libro, si hay una explicación para ello o si le ha pasado a Ujú. usted. Sí, me ha pasado, vamos a ver, tiene explicación, me ha pasado, y es de hecho es una práctica muy común, curiosamente, en los meditadores profesionales, en los monjes, en determinadas personas que hacen un entrenamiento personal, pasar largos periodos de silencio. Mahatma Gandhi tenía periodos de silencio, no hablaba, escribía. Los monjes cistercienses pues hacen silencio. Es decir, el silencio es muy importante. Los estoicos, los filósofos estoicos, una de sus disciplinas, Marco Aurelio decía que la naturaleza nos ha dado dos orejas y dos ojos y una sola boca, ¿no? Entonces, esto es una práctica bastante continua y bastante normal. El silencio es muy importante porque cuando uno hace silencio, uno tiende a hacer una autorreflexión. Es una autorreflexión constante. La palabra tiene que ver y está muy vinculada con lo racional, con el pensamiento lógico-racional, es decir, con la cabeza. Y continuamente estamos aquí arriba. Y por eso generamos ese ruido de fondo, ¿no? Continuo, ¿no? En el mundo hay ruido y nosotros nuestros pensamientos, vaya, ahora tengo un congreso dentro de un tiempo, ahora no sé cuál, ahora no sé qué, y ese ruido no nos deja vivir. De hecho, yo soy capaz de ir de mi trabajo a mi casa sin saber el camino que he llevado porque automáticamente lo hago. Esa falta de atención completa o total es un peligro y es un verdadero problema. Si yo soy capaz de hacer silencio, automáticamente la conciencia no está tan metida en el pensamiento, sino que se desplaza más hacia el mundo más del corazón, es decir, más hacia el mundo de los sentimientos y las emociones. Y uno es capaz de observar mejor y más las cosas, no solamente lo que acontece alrededor, sino lo que acontece dentro de uno. Y por lo tanto es un ejercicio que se practica con mucha frecuencia y que es muy bueno. Debo decir una cosa, los profesionales sanitarios tenemos que ser grandes observadores y para observar uno tiene que hacer silencio. Si no hace silencio, uno está ya prejuzgando ciertas cosas. Es lo típico que ocurre en una entrevista. Tú y yo hablamos, entonces yo te estoy hablando a ti y tú estás pensando las 5 preguntas siguientes. Mientras piensas las 5 preguntas siguientes, no estás plenamente con atención plena. Me pierdo cosas. Te pierdes cosas, te pierdes matices. Ujú, Entonces, lo peor de todo es que uno no es que se pierda matices, es que uno es capaz de perderse toda la vida. O ujú. sea, uno pasa la vida absolutamente como un zombie. Y en la vida ocurren cosas espectaculares y maravillosas. También malas, ¿eh? Y las malas también hay que vivirlas con intensidad. O sea, la vida tiene que ser un gran tapiz de contrastes, ¿no? Y entonces acontecen cosas, oye, qué ducha me he pegado esta mañana, cómo he sentido el agua que cae sobre mi cuerpo, he tenido una conversación con una compañera que resulta que su hermano se ha suicidado hoy, ha sido un drama tremendamente grande, es una realidad, es cierto lo que estoy contando, Ujú. y yo he tenido también que estar en ese dolor, he tenido que estar en ese dolor, he tenido que estar en la ducha de esta mañana, he tenido que estar en la comida, saboreando la comida, pero si mientras como, me ducho y estoy con mi amiga que ha tenido esa desgracia familiar, yo estoy aquí arriba, yo estoy pensando la vida, no estoy viviendo la vida. Y eso es Ujú. un grave drama de la sociedad contemporánea y occidental, fundamentalmente. Entonces Ten- hay que bajar de aquí a acá, Ujú. ¿no? Ahora voy a ir de acá a aquí y le tengo que preguntar qué es lo que encontramos en el libro, cómo podemos definirlo para hacerlo atractivo a nuestros espectadores y que les apetezca leerlo como a nosotros se nos generó esa apetencia cuando vimos la presentación hace unos días y dónde podemos encontrarlo. Bueno, esto es la cuña publicitaria, ¿no? Pero es de obligado cumplimiento porque Yo además soy, es de utilidad pública. sí, no, pero soy muy difícil para esto. Bueno, porque además empiezo diciendo que ha sido un libro que no ha sido escrito como un libro. Ya. De hecho, el prologuista del libro, el doctor José Carlos Bermejo,
es verdad que ha sido un poco el impulsor de que yo lo escribiera, porque él vio alguna cosa mía, le gustó lo que yo estaba escribiendo, y entre él y la editorial de Sclede de Brouwer fueron un poco los parteros de que yo dijera que se lea. Realmente es un libro, se encuentra en cualquier librería, es decir, en Amazon, en la Casa del Libro, en el Corte Inglés, en cualquier sitio, ¿no? O sea, ¿no? Esta es de difusión pública y se puede en cualquier sitio conseguir. ¿Y yo qué le diría digamos, al potencial lector, ¿no? Pues que fíjense ustedes, este ha sido un libro que ha sido producto de 3 años de silencio, por mi parte. No significa que hayan sido 3 años en donde yo no he hablado, sino 3 años de silencio, de mi ser en silencio, motivado por muchas crisis personales que hubo en un momento determinado de mi vida. Es decir, yo sí es verdad que es un tema que durante mucho tiempo he practicado, el silencio, pero en un momento de mi vida lo perdí como muchos de todos nosotros. Es decir, perdí ese silencio. La vida me arrastró, el trabajo me arrastró, mi vida familiar me arrastró, cosas normales que nos pasan a todo el mundo, ¿no? Pérdidas, separaciones, enfermedad, cosas que nos ocurren a todo el mundo. Y esa pérdida de silencio, a mí en un momento determinado, como cuento en el libro y en la presentación, en un momento determinado mi vida estaba tan absolutamente atribulada que, bueno, que estaba absolutamente hecho polvo, con un estado casi depresivo. Y hubo algo que me salvó. Hay una cosa que me resulta muy interesante. El poeta Rilke decía que a él se le curó una depresión viendo cómo un almendro florecía. Y a mí siempre me parecía que había sido esto una licencia muy poética de Rilke, que era un poeta muy romántico y un poeta muy desgarrador. Pero yo, salvando la diferencia con Rilke, entendí Rilke un día que me fui una mañana a un parque y simplemente los aspersores automáticos del riego se pusieron en marcha y de repente el olor de la hierba, el ruido del aspersor y la luz tamizada en torno a las gotitas de agua en suspensión de ese riego, ese conjunto es lo que hizo que de repente la mente parara, es decir, esto paró y automáticamente se produjo algo, que fue el encuentro con el silencio. Entonces, lo que le diría a todo el mundo es que posiblemente leyendo ese libro puedan identificarse seguramente con lo que a mí me ocurrió, y yo me gustaría que reencontraran su silencio interior, porque solo desde el silencio interior se puede vivir una vida plena. Doctor Julio Zarco, su libro Encuentros con el silencio. Muchas gracias por hablarnos hoy sobre el silencio y espero que el libro sea todo un éxito. Pues muchas gracias, Rosa, gracias por la oportunidad y vuelvo a decir, compartamos el silencio aunque hablemos. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un fuerte Buenas abrazo a tardes. todos. Igualmente, adiós. Cuando hablas, procura que tus palabras sean mejores que el silencio. Creo que cada vez que pensamos en el silencio es muy fácil que pensemos en este proverbio hindú. Así que ya nos callamos.